Gracias, para mí es un gran honor estar esta noche con ustedes. Yo vengo de NAJCO, del Centro de Comunicación, de una gran experiencia que fue la Universidad Libre, justamente que se dio por los años 90. Ahí donde están las aulas de ustedes, esas son las aulas nuevas, antes era donde estaba el canal 45, al costado de la antena de Estéreo Vía, ahí se hacían las clases. Se escribían personas que querían aprender, no venían por un certificado, se escribía uno voluntariamente, era Universidad Libre, no te pedían certificado de estudios ni nada. Pagabas la inscripción y te matriculabas en los cursos que tú querías. Cursos de primer nivel. El historiador Antonio Zapata, le sucedió en el Perú, dictaba cursos ahí. El padre Gutiérrez, de la Teología de Liberación, dictaba cursos aquí. Michel Ascueta, que es un gran profesor, asesor de la UNESCO, 3 veces alcalde, dictaba cursos aquí, conjuntamente con una plana de profesores de primer nivel. Sé que ustedes siéntanse orgullosos de pertenecer a este instituto que lleva el nombre de una gran mujer de Villa El Salvador, María Elena Moyano, heroína nacional. Este año se cumplió 25 años de su cruel asesinato. Nosotros celebramos el heroísmo de María Elena, no la muerte. Y es por eso que publicamos este pequeño homenaje, que es este libro. Y quiero enfatizar aquí algo, porque hablar de María Elena Moyano en Villa El Salvador es muy difícil. En otros lugares del Perú es mucho más fácil hablar de María Elena Moyano. ¿Por qué en Villa El Salvador es difícil? De repente a alguien le habrán dicho, tú dónde estudias, en el Instituto Superior María Elena Moyano. ¿Y tú sabes quién fue María Elena Moyano? Fue una ratera, se robaba la leche, trabajaba para el servicio de inteligencia, era un agente del imperialismo norteamericano, hacía desapariciones con la policía. De repente a algunos le han contado, ¿no? Oye, cámbiate de instituto, qué feo, ¿no? María Elena Moyano. ¿Y por qué? Porque hubieron personas que promovieron ese discurso y que todavía están presentes hasta el día de hoy. Se han cambiado de nombre, de maquillaje, pero están ahí. ¿Y por qué tanto odio, tanto campaña de difamación contra María Elena Moyano? Porque Sendero Luminoso, este partido formado por Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, su método, su estrategia, su táctica, ¿cuál es? El convencimiento no, era el terror, los paros armados, el terror, la violencia, para imponer sus ideas. Y cuando María Elena Moyano comenzó a salir a las calles, comenzó a hablar, una mujer, ni siquiera un hombre, comenzó a salir en marcha, comenzó a confrontarlos, la gente comenzó a decirle, pero ¿por qué hay que tener miedo? Justamente un día antes que la mataran, el 14 de febrero, María Elena estuvo en el Parque Industrial encabezando una gran marcha. Mucha gente va a decir, pero Sendero Luminoso a mí no me hizo nada. Mi papá, mi mamá viven de su trabajo, ellos asesinaban a políticos. Yo no vivo de la política. Hay que recordar los inicios de los 90, sobre todo los años 90, 91, 92, 93. Ustedes viven en Lima Sur, Villa Salvador, Villa María, San Juan. ¿Y qué pasaba en esos años? Se iba la luz, estábamos en un evento así, tumbaban una torre, se iba la luz. ¿Y qué pasaba con el papá y mamá? Que era carpintero, que era soldador, que era comerciante. No tenía trabajo, que era el que vendía su pollo, su pescado, sus verduras, donde guardaba las cosas, se malograban, ¿no? Y el agua acá funciona por rebombeo. Si no había luz, no había agua. En San Isidro, La Molina, Miraflores, se tomaba una torre, el agua venía a la hora. Acá demoraba días. Entonces, la gente que era pobre, tampoco tenía plata para trabajar, no tenía luz, no había agua. Entonces, la mamá tenía que ir al comedor. El papá a veces no quería. Decía, no, pero ¿cómo vamos a estar en el comedor? Pero hay que darle de comer a los hijos. Entonces, eso afectaba. La violencia afectaba a todas las familias, no solamente a una, ¿no? Aquí mismo tumbaron la torre, murió el mayor Perkovic en la comisaría,
Las reuniones, ¿dónde las hacen los dirigentes? En la noche. Si se iba a la luz, muchos ya no salían de su casa, había apagón, no salían de su casa. Entonces, el terrorismo era el primer problema que tenía el país. El primer problema que tenía el país, y había que enfrentarlo, había que encararlo. Y Marilena lo encaró. Marilena encaró eso, y por ese enfrentamiento que hace abiertamente a Sendero Luminoso, por eso la matan. Las calumnias, las mentiras van a seguir. ¿Por qué? Porque el asesinato de Marilena marcó el inicio del fin de Sendero Luminoso. Muchos decían, no, son los Robin Hoods, no están defendiendo al pueblo contra el Estado, capitalista, neoliberal, antidemocrático, explotador, corrupto. Pero cuando mataron a Marilena, la gente se preguntaba, ¿pero por qué han asesinado a una mujer como nosotros, del pueblo? ¿Por qué ese ensañamiento, no solamente de dispararle, sino de borrar el cuerpo de Marilena, ponerle dinamita al cuerpo de Marilena? ¿Por qué a la semana de haberla asesinado y estaba descansando en el lomo de Corvina en el cementerio de La Paz, por qué volaron su tumba de Marilena? De repente muchos no saben, volaron la tumba de Marilena. ¿Por qué? Porque Marilena los desafió. No tenemos miedo, no funcionaba el método del terror. Entonces, la comunidad, la Unión Europea sacó un pronunciamiento, en Estados Unidos también la gente comenzó a reclamar. Y ellos, como recibían plata de Europa, de los Estados Unidos, hacían conferencias, realidad peruana, toda la miseria, somos el partido del pueblo, estamos haciendo la revolución, somos una guerrilla, pasaban sombreros, recolectaban plata. La gente les dijo, oye, no, ustedes están utilizando esto para matar a gente del pueblo. Y ellos sacaron una carta en Estados Unidos para la comunidad norteamericana diciendo las razones del asesinato de Marilena Moyano. Inclusive después de Marta siguieron hablando de ella, ¿no? Y aquí en este pequeño libro está una carta de respuesta que yo hice al Comité Revolucionario del Pueblo, así se llamaba en Estados Unidos, Comité Revolucionario del Pueblo, ¿no? Donde decían una serie de mentiras, pero para que vean, ¿no? En el año que publicaron esta carta ellos, 2003, donde Villa Salvador tenía algo de 330.000 pobladores. Ellos decían, ¿no? Marilena Moyano vive de la pobreza, ¿no? Y tiene una red de 1.774 comedores, prepara 500.000 de raciones. A la 1 de la tarde ya no reparte ninguna ración. Es decir, para 330.000 habitantes que tenían en esos años Villa Salvador, decían que Marilena preparaba 500.000 de raciones de comida y a la 1 de la tarde no le repartía a nadie. ¿Qué querían decir? Bueno, que Marilena se robaba las raciones de la comida, por eso que no la repartía. 500.000, ¿no? Ni siquiera, ahora somos 550.000 habitantes aproximadamente. Imagínense lo que dice Sendero de Marilena Moyano. Una serie de calumnias, pero miente, que algo queda. Lo verdad es que algunos dirigentes sí le tenían rencor a Marilena, porque Marilena era una mujer que tenía un feminismo de un nuevo tipo. Decía, no es estar en contra del hombre, la mujer tiene que liberarse económicamente y también políticamente, tiene que ejercer el poder político, a diferencia de otras mujeres. Fíjense, en Villa Salvador se crea en el año 1971. La primera mujer ejecutivo de Cuaves en el año 1976. Gregoria Brito, la primera mujer. En el primer ejecutivo de Cuaves en el año 73, 2 integrantes, ninguna mujer del ejecutivo de Cuaves, de nuestra gloriosa Cuaves. Yo también estoy orgulloso de que haya existido aquí en Villa Salvador la Cuaves, que exista. La primera secretaria general del grupo residencial en Villa Salvador. En el año 71, 72 habían presidentes, coordinadores. ¿Quién fue la primera mujer? ¿Cuándo se eligió la primera secretaria general? ¿Había algo que prohibiera? No. En el año 76, la primera secretaria general mujer de un grupo, la señora del sector 3 del grupo 19, Magda Vilches. La primera regidora mujer, en el año 83 de Villa Salvador, van a elecciones municipales, por primera vez se crea el distrito el 1 de junio.
del 83, en el 84 ya asume el nuevo gobierno municipal, 12 listas a las municipales, un alcalde, un teniente alcalde, 13 regidores. De las 12 listas, 9 no llevaban a ninguna mujer, puros hombres. Y de las 3 restantes, tenían una mujer en el número 10, 11, 12, por ahí. Entonces, el primer gobierno municipal de Izquierda Unida que se instala, ¿cuántas mujeres tiene del consejo? Ninguna. No hay mujeres. Recién en el segundo gobierno municipal se elige a la primera mujer, la señora Mercedes Zapata, viuda de Abad, que tengo el honor, que es mi madre, que Dios la tenga en la gloria. Entonces, María Elena, cuando FECOMUVE dice, hemos creado la FECOMUVE no para que la mujer salga de una cocina pequeña a una cocina más grande, para que se libere y para que sea una escuela de formación política, para que ejerza el poder político. Y eso, muchos no lo perdonaron. Fíjense ustedes, le preguntan a un político, a un líder político, tú vas a ser candidato a alcalde, a la presidencia, ¿qué le dice? Cuando le preguntan a alguien así, le dicen, no sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Tipo Capulina, así. Pero María Elena, en el 90, cuando le preguntaban, ¿tú quieres ser alcaldesa? Sí, yo voy a participar en elecciones, quiero ser alcaldesa. Entonces, ella tenía bien claros los objetivos. Y eso le caía mal. Pero además, quienes tomaban las decisiones en los grupos residenciales eran el secretario general hombre. El secretario general de la máxima instancia, ha sido dirigente también en mi barrio. Y cuando María Elena es presidenta de la FECOMUVE, el alcalde en ese entonces, Michelle Ascueta, transfiere el programa del vaso de leche a la Federación de Mujeres. ¿Y qué sucede? Que el secretario general, acostumbrado a mandar en el grupo, venía al vaso de leche y decía, a ver, ¿cómo está preparando el vaso de leche? Dame cuentas, ¿no? Dale leche a esta señora de acá, a este de acá también tienes que darle leche. Pero la leche no venía preparada, tenían que organizarse, comprar sus ollas, sus cucharones, cocinar, levantarse temprano, cargar el agua, ¿no? Nada es gratis. Entonces, el comité del vaso de leche se organizaba en eso. Y había gente que no quería hacerlo, por X motivo. Y entonces el dirigente venía donde la presidenta, la coordinadora del vaso de leche, y le decía, tú tienes que darme cuentas. Y veía donde María Elena decía, María Elena, el dirigente ha venido. Y me ha dicho, no, si el dirigente quiere saber cómo se distribuye el dinero, los ingresos del vaso de leche, que venga a la reunión del vaso de leche. Si quiere apoyar, que venga al vaso de leche. Nosotros tenemos autonomía. Entonces el dirigente iba donde María Elena, como presidente de la federación, y le decía, oye, son mis vecinas y no me hacen caso, tú estás fomentando la división. ¿Pero qué división? Era una organización autónoma. Claro que se tienen que coordinar. Por eso que muchos dirigentes no veían bien a María Elena. ¿Te das cuenta? Porque los vasos de leche comenzaron a hacer un gran espacio en los grupos residenciales. Entonces, cuando hablan mal de María Elena Moyano, está Sendero Luminoso, por un lado, que ya sabemos por qué, y hay algunos dirigentes que también ya sabemos por qué. Porque en Villa El Salvador, en el Perú, ha existido, existe, y depende de nosotros que no siga existiendo la machitocracia. Es el gobierno de los hombres, y los hombres somos los que más padecemos eso. Los que más padecemos nosotros somos los hombres. Ahora va a ser el Día del Padre, ha sido el Día de la Madre. ¿Cuántos de nosotros compartimos con nuestros hijos ya cuando están grandes, ya queremos ahí mimarlos, pero ya pasó el tiempo? Entonces, eso no se le perdona a María Elena. Este libro, que ha sido publicado este año, tiene una cronología de los principales hechos históricos sobre María Elena Moyano y tiene también una serie de artículos que he ido publicando poco a poco en todos estos años sobre María Elena Moyano, y es acompañado de un DVD con 220 fotos sobre la vida de María Elena Moyano. Ustedes tienen que estar orgullosos. Para terminar ya, he escuchado antes una pregunta que dijeron, ¿el presidente puede cambiar el Perú? ¿El presidente qué puede cambiar el Perú? ¿Un presidente puede cambiar el Perú? ¿No? Algunos tuvieron cierta duda. Claro que sí, un presidente puede cambiar el Perú.
¿Saben por qué? Porque un ser humano puede cambiar el mundo. Ustedes no solamente pueden cambiar su distrito, ustedes no solamente pueden cambiar su país, pueden cambiar el mundo, como lo cambió Jesucristo, como lo cambió Gandhi, como lo cambió Martin Luther King. Ustedes pueden impactar, por eso están acá, en este instituto capacitándose, estudiando, no para un objetivo chiquitito, yo quiero tener mi oficina, no, tienen que tener sueños ambiciosos, porque ustedes además pueden cambiar el mundo, porque están estudiando en este Instituto Superior Marilena Moyano, que tiene el nombre de una heroína nacional, la más importante de este siglo, pero además, y sobre todo, pueden cambiar el mundo porque son de Villa El Salvador, y eso tenganlo presente siempre, son de Villa El Salvador y pueden hacer todas las cosas que se lo propongan. ¿Lo pueden hacer, sí o no? Sí. Muchas gracias.